Vale. Para empezar esta inmersión profunda, quiero que viajemos mentalmente al año 1982. Lima, Perú. Una época bastante convulsa, la verdad. Totalmente. Pues imaginemos que el país entero, o al menos todos los medios de comunicación, están absolutamente paralizados por un evento global, el certamen de Miss Universo. Ostras, claro el contraste. Exacto. O sea, tienes la escena perfecta, ¿no? 70 reinas de belleza desfilando bajo unos focos deslumbrantes, todo el glamour internacional, presupuestos astronómicos. Sí, sí, sonrisas ensayadas y mucho brillo. Eso es. Pero la realidad, y aquí es donde la cosa tiene tela, es que a muy pocos kilómetros de esos focos hay barrios enteros sumidos en una pobreza extrema. Madre mía. Familias que literalmente no tienen qué comer, mientras el mundo entero mira ese espejismo de lentejuelas. Y ante un contraste tan brutal, un pequeño grupo de cineastas toma una decisión radical. Que es dar la espalda a todo ese circo, ¿verdad? Tal cual. Deciden coger sus cámaras, dar la espalda al escenario principal y apuntar hacia el otro lado, hacia la sombra. Es una imagen poderosísima para arrancar. Porque, a ver, lo que hicieron en ese momento no fue solo grabar un documental. Fue una declaración de intenciones total. Eso es, lanzaron una declaración de intenciones. Cuestionaron para qué sirve realmente una pantalla. O sea, si el cine es solo una herramienta de evasión, un producto de consumo rápido diseñado para que no pensemos, o si... Sirve o si puede ser un espejo social. Exacto, un espejo social, un derecho humano que permita a las comunidades entenderse a sí mismas y motorizar su propio desarrollo. Y ese es exactamente el núcleo de lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a meter de lleno en una montaña de documentos. Tenemos archivos históricos, recortes de prensa de los 80, la web oficial y los registros de este colectivo peruano, el Grupo Chasqui. Un material fascinante. Es que es increíble. El objetivo de nuestra charla es transformar todos estos datos en una narrativa dinámica, en plan casi como si estuviéramos armando el guión definitivo para un vídeo de YouTube o algo así, para entender un fenómeno cultural único. Claro, porque lo que lograron no es moco de pavo. Que va, vamos a explorar cómo este grupo logró democratizar la distribución audiovisual en Perú y cómo, contra todo pronóstico, han construido una red de cines autogestionados que sigue viva en pleno siglo XXI. Lo que hace que este caso sea tan interesante es que no estamos hablando simplemente de una productora de películas al uso. No, para nada. Al leer las fuentes, queda clarísimo que estamos analizando la evolución de una herramienta de intervención social. Nos muestran cómo el arte, cuando se diseña desde la base comunitaria, tiene el poder de visibilizar a quienes el sistema ha dejado al margen. Vale, pues vamos a desgranar esto desde el principio, porque para entender el impacto colosal que tienen hoy en día, hay que viajar al origen. A los años 80, claro. Exacto. Y aquí surge la primera pregunta lógica. ¿Quién se atreve a fundar una productora de cine con fines puramente sociales en el Perú del 82? Fíjate en los nombres de los fundadores, porque es una mezcla muy ecléctica. Sí, es un grupo muy variopinto. Tienes al suizo Stefan Kaspar, al uruguayo Alejandro Legaspi y luego a los peruanos Fernando Espinosa, María Barea y Fernando Barreto. O sea, vista desde hoy, alguien podría decir, ah, claro, montaron una especie de startup cultural muy ágil. Ya, la típica startup de garaje. Exacto. Pero a ver, estamos en los 80. Sin internet, sin cámaras digitales baratas, el celuloide costaba una auténtica fortuna y el país atravesaba una crisis profunda. ¿Cómo demonios logran arrancar algo así? Esa es la clave del asunto. La analogía de la startup es tentadora por lo innovadores que fueron, pero hay una diferencia estructural abismal. Una startup busca, por definición, rentabilidad económica o, yo qué sé, salir a bolsa. Claro, dar el pelotazo. Eso es. Pero el Grupo Chasqui nace estrictamente como una asociación civil sin fines de lucro. Y el detonante de esta unión es muy curioso si miramos los registros. Sí, la historia de Caspar es de locos. Sí. La semilla se planta en 1978. Stefan Kaspar viaja desde la comodidad de Suiza hasta el altiplano de Puno, en la zona andina de Perú. Iba con la intención de adaptar al cine un cuento, El niño de junto al cielo. Que es un cuento súper conocido allí. Exacto. Y ese choque frontal con la realidad de los Andes lo cambia todo. Ese viaje le lleva a contactar con la productora peruana María Barea y paso a paso van aglutinando a este talento.
Y hay un detalle en sus propios estatutos que me parece el quid de la cuestión. Ellos mismos huyen de la etiqueta tradicional. No dicen, hola, somos cineastas y venimos a hacer arte. No, no. Se definen de otra manera. Tienen una definición muy específica de lo que significa ser chasqui. Recordemos que los chasquis, en el Imperio Inca, eran los mensajeros que recorrían los Andes conectando territorios. Una metáfora preciosa, por cierto. Es brutal. Pues bien, ellos se definen como educadores audiovisuales, gestores culturales y comunicadores. O sea, el cine como medio, no como fin. Tal cual. Su misión oficial es usar el rescate del audiovisual nacional para promover la inclusión y combatir males endémicos como la exclusión, la pobreza y la violencia. Es una carga de profundidad total. Y si conectamos este manifiesto con el panorama general de la época, cobra un sentido absoluto. A ver, en los años 80, el cine y la tele en Latinoamérica proyectaban realidades completamente ajenas a la calle. Ya te digo, todo eran telenovelas de lujo, dramas de gente rica. Exacto, comedias de enredo. Lo que el grupo Chasqui postula es que la pantalla debe dejar de ser una ventana para huir de la realidad y convertirse en una herramienta para incidir en ella. Quieren generar conciencia crítica, básicamente. Eso es, no quieren que el espectador simplemente mire pasivamente, ¿eh? Quieren que despierte. Pero claro, aquí es donde la teoría choca con la práctica, porque una cosa es tener un manifiesto precioso y elevadísimo, y otra muy distinta es lograr que un martes por la tarde la gente pague una entrada o se siente a ver tus películas. Claro, convencer al público es otra historia. Exacto. ¿Cómo consiguen conectar con la gente real? Y según los recortes de la época que tenemos aquí, la respuesta es que lograron imprimir un sabor peruano inconfundible a sus obras de ficción. Y tenemos que hablar de la película Gregorio. Uf, Gregorio, es una piedra angular del cine latinoamericano. Del 84, ¿verdad? Sí, 1984. La peli narra el viaje de un niño que, empujado por la necesidad, migra con su familia desde el campo andino hasta la inmensa capital, Lima. Es que es un tema súper potente. Y lo que la hace brillante es que no retrata solo el desplazamiento físico. Lo que vemos es un choque cultural devastador para el chaval. Hay un tema en la película que, revisando los documentos, pone los pelos de punta, la transición forzada del idioma. Importantísimo ese detalle. Porque claro, Gregorio es quechohablante. Y al llegar a Lima, su lengua materna, que básicamente es su identidad, se convierte en un obstáculo, en motivo de burla constante. Sí, se enfrenta a una discriminación brutal. Vemos cómo el español se le impone casi como una herramienta de pura supervivencia. Están utilizando la ficción para documentar una realidad demográfica innegable de la época. Esa migración masiva del campo a la ciudad transformó Lima para siempre. Y ojo, 4 años después, en el 88, redoblan la apuesta con Juliana. Madre mía, Juliana. Es que la premisa de esta película es durísima. Sí que lo es. Hablamos de una niña de 13 años que tiene que huir de su casa porque su padrastro la maltrata. Y llega a la calle y descubre que, ser un niño pobre en Lima es difícil. Ser una niña pobre es una condena, 100 veces peor. Porque el propio mercado laboral callejero las margina por ser chicas. Exacto. Entonces, ¿qué hace la cría? Toma unas tijeras, se corta el pelo, se viste con ropa de chico y se infiltra en una pandilla de chavales que cantan en los microbuses para ganarse la vida. Y para colmo, explotados por un adulto. Sí, un tipo sin escrúpulos. Y quien nos esté escuchando ahora mismo dirá, oh, joder, estas historias son anticuentos de hadas. Totalmente. Aquí no hay magia. No hay un camino del héroe clásico ni dragones, es supervivencia urbana cruda y descarnada. Lo fascinante que pudo abordaron tanto Juliana como Gregorio es el tono. A ver, es muy fácil caer en el paternalismo, ¿no? En dar lástima cuando retratas la marginalidad. Ya, el típico drama lacrimógeno. Exacto. Pero el grupo Chasqui no lo hace. Tratan a estos personajes con una dignidad feroz. Al disfrazar a Juliana de chico, la película pone sobre la mesa debates complejísimos sobre la desigualdad de género. Y la violencia estructural, claro. Fueron pioneros absolutos. No aleccionaban al espectador, simplemente le ponían un espejo delante. Y vaya si funcionó. O sea, la prueba de que no estamos hablando de un experimento raro que se olvidó en los 80 es que, revisando los archivos, en 2019 el Festival de Cine de Lima les rindió un homenaje por todo lo alto. Sí, y proyectaron versiones remasterizadas. A sala llena, además. O
sea, estamos ante verdaderos documentos históricos que siguen resonando porque muchas de las desigualdades que retrataban tristemente siguen existiendo hoy. Y ese punto que toca sobre el documento histórico nos lleva a la otra gran vertiente del grupo. A los documentales. Exacto, porque hacer largometrajes de ficción lleva años, ¿no? Preproducción, rodaje, montaje. Es carísimo y lentísimo. Eso es. Pero cuando vives en un país donde la realidad social y política entra en ebullición, necesitas una herramienta más ágil. La realidad exige ser documentada sin el filtro de la ficción. Por eso desarrollaron esta producción documental tan potente. Y aquí es donde la historia coge un ritmo frenético. Y volvemos a ese gancho con el que empezábamos el episodio. ¿Lo del certamen de belleza? Exacto. ¿Cómo reaccionas ante una realidad que te atropella? Pues con obras como el cortometraje Miss Universo en el Perú del 82. Es un choque de trenes visual, literalmente. Sí, los artículos lo describen así. Tienes las imágenes del certamen, la frivolidad, el gasto loco, y lo intercalan directamente con la precariedad extrema de la población peruana de esos mismos días. Es un ejemplo magistral de montaje dialéctico. En este tipo de documental, no hace falta que una voz en off te diga qué pensar. Claro, no te llevan de la mano. Para nada. Al chocar la imagen del concurso, que sería la idea A, con la pobreza, la idea B, la mente del espectador crea automáticamente la idea C, la profunda injusticia de todo eso. Es un cine que confía plenamente en la inteligencia del público. Y luego, en el 85, se meten de lleno en el terreno ideológico con Caminos de Liberación. Ah, un documental interesantísimo. Se van a los barrios más empobrecidos de Lima para hablar de la teología de la liberación. Y ojo, para quien no tenga fresco este concepto, básicamente fue un movimiento dentro de la Iglesia Católica que decía que la fe debía centrarse en los pobres y en la justicia social aquí en la tierra. No solo en esperar la salvación en el más allá. Exacto. Fue algo muy rompedor. Y el grupo Chasqui consigue que el mismísimo padre Gustavo Gutiérrez, el fundador del movimiento, lo explique en cámara. La habilidad del grupo ahí radica en aterrizar la alta filosofía teológica a la calle, al barro. Totalmente. Pero donde yo creo que alcanzan su máxima sensibilidad documental es en los llamados cortometrajes de supervivencia. Ay, sí. Las historias pequeñitas. Claro, porque saben que las grandes macroestadísticas aburren o te insensibilizan. Así que van a lo micro. Y hay dos ejemplos en los archivos que tienen mucha miga. Uno es del 87. Se llama Cucharita. Qué buen personaje. Es flipante. Sigue a Miguel Martínez, que es un músico callejero cuyo único instrumento es, literalmente, un par de cucharas. Y con eso aferrándose a su devoción por Sarita Colonia, la patrona de los marginados, allí intenta mantener a una familia enorme. Y el otro es el de Margot, ¿no? Sí, Margot, la del circo. Trata sobre una mujer de 60 años que se empeña en llevar un circo diminuto y destartalado a las zonas más deprimidas. Contra toda lógica económica, claro. Cero rentable. Pero ves esto y te das cuenta de que es el arte naciendo de la pura necesidad de sobrevivir y de no perder la humanidad. Es que utilizan lo micro, la vida de Margot o de Cucharita, para explicar lo macro que era la hiperinflación y el colapso de los 80. Sintetizan la información para que la sientas. Y hablando de la complejidad de los años 80, los archivos también nos llevan a una obra mucho más reciente, estrenada en 2016, pero que mira directamente a esa época. Se llama La última noticia. Un tema muy, muy delicado. Muchísimo. Y aquí hay que hacer un pequeño inciso importante para quien nos escuche. Viendo la sinopsis y los recortes, es evidente que la película aborda una de las etapas más oscuras de Perú, el conflicto armado interno. Sí, los años del terrorismo. Exacto. Y evidentemente, al repasar este material, nuestra labor hoy no es juzgar los hechos históricos ni tomar posturas políticas sobre la izquierda o la derecha en ese conflicto. No, nosotros solo analizamos cómo el cine lo retrató. Eso es. Lo que los documentos de la productora reflejan es simplemente la premisa narrativa de la cinta. Y es durísima. Sí. Ciñéndonos a la historia, seguimos a Alonso, un periodista que conduce un programa de radio en un pueblecito de los Andes. ¿Un tipo normal y corriente? Exacto, un civil común. Lo que la peli explora es cómo este hombre se ve atrapado en el fuego cruzado, en esa espiral de terror generada por Sendero Luminoso por un lado y las fuerzas militares por otro. ¡Qué angustia! El análisis subraya cómo consiguen retratar la asfixia de la población civil, que se quedó literalmente en medio de esa violencia insostenible. Queda clarísimo. Así que, recapitulando, tenemos grandes obras de ficción
Y tenemos documentales súper incisivos. Un catálogo impresionante. Pero claro, ahora llegamos a un punto de inflexión brutal. Porque leyendo todo esto, yo no dejaba de darle vueltas a un problema de pura logística. A ver, cuéntame. A ver, hacer cine con conciencia social es maravilloso, ¿vale? Pero si tu público objetivo, la gente de esos barrios pobres o de provincias andinas, no puede permitirse pagar una entrada, o peor, si ni siquiera hay salas de cine en sus pueblos. Claro, ¿quién lo ve? Exacto. ¿De qué sirve todo esto? Es un muro infranqueable. ¿Cómo lo resolvieron? Y esa pregunta es precisamente la que eleva al Grupo Chasqui a otro nivel completamente distinto. Es que pasan de ser cineastas a otra cosa. Pasan a ser innovadores sociales. Literalmente. La respuesta llega en 2004, cuando fundan a la Red Nacional de Microcines. Se dan cuenta de que el modelo tradicional de exhibición está roto para esa gente. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma tendrá que ir a la montaña, exacto. El cine tiene que salir de los centros comerciales pijos de la capital e instalarse en el corazón de los barrios. y los datos que arrojan las fuentes sobre esta red son francamente de locos. Hablan de 32 microcines funcionando en 10 regiones distintas del país. Desde Puno o Cusco, en la altura, hasta Loreto, en plena selva. Es un pasote. Y lo más impactante no es tener un proyector y unas sillas, sino el tejido humano. Estos microcines están gestionados por 230 jóvenes emprendedores culturales. Formados por ellos mismos. Formados por el grupo, sí. Y se me ocurre una analogía, es en plan como si hubieran creado un Netflix humano y descentralizado. Ostras, me gusta esa comparación. Es que piénsalo, en una plataforma de streaming normal, el algoritmo es una inteligencia artificial fría que analiza tus clics para mantenerte enganchado a la pantalla tú solo. Aislado en tu cuarto, sí. Exacto. Aquí el algoritmo es tu vecino. Tienes a un chaval de tu propio barrio eligiendo qué documental proyectar el sábado por la tarde. Porque sabe perfectamente qué problema necesita debatir vuestra calle. Eso es. Es pasar del consumo superpasivo a la conversación activa. Esa es la transformación radical de todo este asunto. El modelo de los microcines dinamita la barrera entre el creador intocable y el consumidor pasivo. Estos 230 jóvenes no son chavales que le dan al play y ya está. No, reciben una formación integral. En producción audiovisual comunitaria, sí. Consiguen que las comunidades pasen de ser el objeto retratado a ser el sujeto creador de sus propias narrativas. Y no es teoría barata, ¿eh? Hay resultados tangibles en la web. Por ejemplo, la serie documental Agua para la Vida, que no son solo vídeos, son 21 cortometrajes. 21, madre mía. Grabados por estos mismos jóvenes en sus regiones, documentando la lucha por el acceso al agua potable, visibilizando si el Estado cumple o no. O proyectos como El legado de mi abuela, ¿no? También, rescatando la tradición oral antes de que se pierda. Y ojo, también sirven como red de distribución. Documentales súper premiados como Mujer de Soldado lograron llegar a 10 regiones de Perú gracias a que estos microcines organizaron proyecciones seguidas de debates locales. A ver, llegados a este punto hay que ser realistas también. Claro, la pasta. El dinero, exacto. Todo esto suena utópico y maravilloso, pero el amor al arte no paga la factura de la luz de 32 locales. Ni los viajes, ni la formación de 200 chavales. Para nada. Mantener esta red requiere una estructura financiera muy sólida. Y aquí los documentos revelan un detalle vital. El Grupo Chasqui logró certificarse ante la SUNAT. Que es la agencia tributaria peruana, ¿no? Sí, se certificaron como entidad apta para recibir donaciones con deducción de impuestos. Ostras, eso lo cambia todo. Claro que lo cambia. Ya no dependen solo de la buena voluntad o de rezar para ganar una subvención del Estado, que a lo mejor el próximo gobierno te la quita. Totalmente. Construyen un puente con el sector privado. Exacto. Permiten que empresas y particulares financien el proyecto de forma sustentable. Es supervivencia inteligente. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, es fascinante. Empezamos viendo a unos soñadores en el 82 que con poquísimos recursos querían visibilizar a los excluidos. Y fíjate en lo que se han convertido. En una plataforma inmensa. La lección principal aquí, después de repasar todas estas fuentes, es que la democratización del audiovisual transforma a una sociedad por completo. Les damos propia. Estas comunidades ya no tienen que sentarse a esperar a que venga un equipo de rodaje de Madrid o de la capital a contar sus miserias con una mirada ajena. Ahora tienen las cámaras y las pantallas en sus propias manos. Es el cierre perfecto para este arco evolutivo que hemos analizado. Y creo que toda esta historia nos deja una reflexión final que tiene muchísima miga para quien nos escuche. A ver, suéltala.
Pensemos en esto si un colectivo peruano en los años 80, en medio de una crisis monumental y casi sin recursos, fue capaz de descentralizar la cultura y movilizar a la juventud para crear espacios físicos de reflexión comunitaria. ¿Qué nos pasa a nosotros hoy? Ostras, ya veo por dónde vas. Es que hoy en día llevamos superordenadores con cámaras 4K en el bolsillo, tenemos internet global y sin embargo parece que estamos más centralizados que nunca. Consumimos lo mismo, solos, en el sofá de casa, controlados por el algoritmo de 2 o 3 gigantes tecnológicos. Qué fuerte. Es una paradoja tremenda que te deja dándole vueltas a la cabeza toda la tarde. Totalmente. Empezamos hablando de ese consumo frívolo bajo las luces del certamen de belleza y la historia del grupo Chasqui nos ha demostrado que la tecnología puede y debe ser otra cosa, un fuego alrededor del cual sentarnos a escucharnos los unos a los otros. Exacto. Pues ojalá quien nos haya acompañado hoy sienta esa misma urgencia por descubrir el inmenso valor del cine comunitario. Muchísimas gracias por sumergiros en esta inmersión profunda con nosotros. Ha sido un placer. Hasta la próxima.